Hoy vamos por el estudio 9 sobre resolución de conflictos. Yo pensé que iba a ser el último hoy, antes de prepararlo, pero me di cuenta que probablemente hagamos como 12 en total. Yo iba a hacer como una especie de pantallazo del último punto, pero la verdad que me gustó mucho estudiar esto y me pareció valioso, como para no andar corriendo, sino dedicar un poco en detalle, ¿no? Bueno, vamos a necesitar hacer como una especie de resumen o recapitulación porque hemos visto tantas sesiones que tendemos a olvidarnos, ¿no? Lo que hemos visto. Nos hemos guiado con este gráfico que está tomado de este libro. Todo este material que yo estoy compartiendo con ustedes, no todo, la mayoría, está tomado de este libro que se llama En busca de la paz, un hombre llamado Robert Jones. Muy bueno, subtítulo dice Principios bíblicos para resolver nuestros conflictos interpersonales. Me parece muy buen material. Y bueno, de ahí estoy sacando y procurando que nos sirva, ¿no? En nuestras vidas familiares, personales y dentro de nuestra congregación, ¿no? Que es muy importante. Habíamos usado este gráfico tomado de este libro. Y básicamente se trata de 3 pasos en la resolución de conflictos. Primer paso, agradar a Dios. Segundo, arrepentirse. Tercero, amar a la persona con la que tenías un conflicto. Pero se agrega acá este concepto de la gracia, ¿no? Porque es casi como el prerequisito, eso habíamos enseñado, para yo poder motivarme genuinamente y de manera pura, digamos así, con el deseo genuino de agradar a Dios. Lógicamente que Dios, en primer lugar, debe haber hecho algo en mi corazón para transformarlo, para cambiarme. Y eso es la gracia, lo que llamamos la gracia salvadora, ¿verdad? El Señor ha obrado en nuestro corazón, nos ha cambiado, nos ha perdonado los pecados, pero también el Espíritu Santo ha venido a vivir a nuestro corazón y eso produce un fruto espiritual, produce humildad, produce el deseo genuino de querer vivir para Dios, no ya para uno mismo, y de querer realmente agradarle a Dios, ¿sí? Y al haber recibido tanto perdón de Dios, ahora me da también a mí la capacidad de perdonar a otros, ¿verdad? O sea, me impacta tanto el perdón que recibo de Dios que yo ahora quiero perdonar a otros y estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, ese es el prerequisito, digamos. Y después los pasos, primer paso, antes que cuando estamos en medio de un conflicto, nosotros debemos genuinamente reflexionar qué es lo que, de todas las opciones que tenemos en medio de ese conflicto, cuál de todas mis decisiones, mis actitudes, cuál de todas va a agradar más a Dios, con cuál yo glorifico más al Señor. Y ese concepto lo hemos desarrollado, ustedes lo pueden buscar en los videos anteriores. Eso cambia todo. Si nosotros nos preguntáramos sinceramente qué es lo que agradaría más a Dios y actuamos conforme a eso haría una diferencia enorme. ¿Sí? Primer paso entonces, agradar a Dios. En segundo lugar, noten la flecha, primera flecha va hacia Dios, ¿no? Que siempre, generalmente se representa con un triángulo a Dios no se puede ver, más que nada concepto por la Trinidad, ¿verdad? Y acá ponen un triángulo y la cruz, claro, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En segundo lugar, noten la flecha que va para adentro. O sea, en vez de yo mirar lo que me hizo el otro, en vez de victimizarme y pensar en todo lo que me han hecho, yo miro a mí mismo, qué es lo que yo hice, cuál fue mi contribución a este conflicto, y entonces busco genuinamente examinar mi participación, mi responsabilidad y arrepentirme de eso, delante de Dios. Y confesarle a Dios primero, pero también hemos visto en este paso 2, también incluye una confesión a la otra persona, genuinamente reconociendo que yo me doy cuenta cuál es mi papel en esto, y yo doy ese primer paso de humillarme, buscando justamente que el conflicto se desactive, yo dándome, de alguna manera, señalándome a mí mismo y dando cuentas de mi propia responsabilidad en este asunto. Y finalmente el paso 3, que es el que nos quedó por explorar mejor, una vez que yo busqué agradar a Dios, una vez que me hice cargo de mi responsabilidad y pedí perdón, entonces, para que la relación se restituya, se restablezca, se restaure, yo no puedo quedarme solo en paso 1 y 2. Tengo que, digamos así, resetear esa relación que fue dañada, procurando amar a esa persona y reconstruir una amistad, una relación. En el contexto de una iglesia local, una relación de hermanos y hermanas que agrade a Dios también, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer es profundizar en este punto. En el punto 3 vamos a comenzar a profundizar, ¿no? Podríamos repasarlo en forma de bosquejo, que el camino para buscar la paz en primer lugar es agradar a Dios, en segundo lugar arrepentirnos, en tercer lugar amar a la persona que nos ha dañado, que nos ha herido, con la que teníamos un conflicto. Y básicamente en esto de amar a la persona podemos pensar en cuatro pasos o cuatro aspectos en este punto de extenderme yo a la otra persona con gracia, ¿no? En primer lugar, mostrar gracia. Eso vamos a ver hoy. En segundo lugar, perdonar genuinamente a esa persona. Ya lo hemos visto, el tema del perdón. Quizá no haga falta profundizarlo. En tercer lugar, confrontar, porque, a ver, para destrabar el conflicto, paso 2, yo tengo que reconocer mi responsabilidad en ese conflicto. Pero puede suceder que yo haga todos estos pasos y la otra persona nunca reconozca su responsabilidad. Puede ser que en la mayoría de las veces, mi experiencia, que cuando yo realmente me muestro humilde, arrepentido de verdad, haciéndome cargo de la viga de mi ojo, no acusando la paja del ojo ajeno, etc., lo más probable es que la persona también baje la guardia y se arrepienta. Pero puede pasar de que no. Y realmente para que haya una restauración de una relación, se tiene que limpiar, digamos, completamente de todas las ofensas. Yo ya hice lo propio en el paso 2, pero puede pasar que la otra persona no haya reconocido nada. Entonces, después, noten qué interesante, recién hablamos de la paja del ojo ajeno, después de haber hecho todo esto, ¿sí? De haber buscado agradar a Dios, de haberme arrepentido genuinamente, señalando mi responsabilidad, de haber mostrado gracia a la otra persona, haber perdonado a la otra persona. Entonces ahora, si todavía hay algo que es necesario quitar del medio para reconstruir una amistad nuevamente, bueno, entonces habría que aprender cómo confrontar de tal forma de no iniciar de nuevo otro conflicto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver algo de eso. Y finalmente, servir a la persona en amor, buscar edificarla, bendecirla, etc. No solo con actitudes de gracia, que sería el punto A, sino también con acciones, ¿no? Esa sería un poco la idea de amar a la persona, o sea, hacer estas cuatro cosas, ¿no? Mostrarle gracia, vamos a ver ahora, perdonarle genuinamente, sin que quede amargura, confrontarle amorosamente, humildemente, con mansedumbre, y servirle, ¿sí? En acciones amorosas también. Bueno, entonces metámonos en este tema de mostrar gracia, ¿sí? En la forma de amar a la persona. Y básicamente vamos a estar todo el tiempo reflexionando sobre Colosenses capítulo 3. Yo pensaba, como les dije hace un momento, pasar esto medio rapidón y solo señalar algunas actitudes, pero la verdad es que estudiando Colosenses 3 me impactó y me parece que vale la pena que lo profundicemos un poco. Noten ustedes, Colosenses 3, versos 12, perdón, déjenme sacar esto, versos 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Me pareció que vale la pena profundizar en este pasaje, porque el contexto en el que sucede esto tiene que ver con la comunión en una iglesia local, ¿sí? Noten ustedes, soportándoos unos a otros, es en la iglesia, y perdonándoos unos a otros. Pero me impresiona cómo termina, ¿no? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es como la conclusión de todo lo que se discute en los versículos 12 al 14. Es decir, para que haya paz interpersonal en el contexto de una iglesia local, tenemos que vestirnos de todas estas actitudes. Es decir, si nosotros los creyentes, de una forma intencional, practicamos estas 8 actitudes de gracia que se mencionan acá, ¿no? Que habla de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, el soportarse,
el perdonarse y finalmente el amarse, ¿sí? Vamos a tener paz entre nosotros. O sea, estas actitudes fomentan la paz, la armonía entre personas que somos distintas, diferentes. Y por eso me pareció que realmente vale la pena profundizar en esto, porque nos está diciendo Pablo que es la forma de vivir en paz entre nosotros, de fomentar la paz y mantenerla, hacer estas cosas, ¿sí? Así que bueno, veamos un poquito en general, una introducción general, y después metámonos en estas 8 actitudes de gracia, estas 8 vestimentas, porque ahí dice el vestirnos, ¿no? En primer lugar está relacionado con la paz, lo vemos recién en el versículo 15, dice que la paz va a gobernar entre nosotros. En segundo lugar, es muy interesante, otra vez, como mostramos recién con esa flecha de gracia, todo esto tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Es decir, esto se puede practicar si somos cristianos. Y somos cristianos. Estamos hablando entre cristianos, lo que debe suceder en una iglesia. Y se extiende, por supuesto, a la familia, al matrimonio, ni hablar. Pero el prerequisito acá, la condición es que nosotros estemos arraigados en Cristo, tengamos claro que pertenecemos al Señor. Vayamos de nuevo al pasaje. Noten qué interesante, porque dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Bueno, estos son cristianos, ¿no? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los creyentes. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Quiénes son los amados? Los creyentes. ¿Sí? Si vamos para atrás, versículos 1 al 4, noten, si pues habéis resucitado con Cristo, noten la condición. O sea, si realmente estás unido a Cristo, estás en una relación con Cristo, se llama teológicamente en unión con Cristo, estás unido a Cristo, has resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y noten, porque habéis muerto, porque estamos unidos a Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es unión con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un creyente sabe que está unido a Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, o Dios nos hace cristianos por medio de la gracia, del arrepentimiento y el perdón, somos unidos a Cristo. Y eso transforma nuestra vida. Y transforma, si bien todavía luchamos con el pecado, pero transforma nuestra capacidad de manejar el pecado y de reaccionar o de aplicar, de obedecer todos los imperativos que tenemos en el Nuevo Testamento, que Dios nos manda a hacer cosas. Pero antes de mandarnos, primero hay un indicativo, ¿no? Pensando en los verbos. Antes de nosotros poder obedecer los imperativos, hay un indicativo, que es una realidad, que Dios dio su vida por nosotros, y nosotros, por su gracia y misericordia, hemos venido a abrazar esa salvación que nos cambia, ¿sí? Por eso, comienza este párrafo, toda esta unidad acá de pensamiento en Colosenses, asumiendo que uno ha nacido de nuevo, que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, ¿sí? Que ahora nuestra vida es Cristo. Entonces dice, haced pues, noten, porque hemos nacido con Cristo, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y date una lista de pecados, ¿sí? Y sigue hablando de esto, y después, verso 12, después que habla de lo negativo, empieza a hablar de lo positivo. O sea, tenemos que despojarnos de ciertas actitudes negativas, pero entonces ahora, como hemos nacido de nuevo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y ahí da las 8 características o actitudes de gracia que deben representar o deben de alguna manera reflejar esa unión con Cristo, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas capacidades que tenemos de amar a una persona, de mostrar gracia a una persona que nos ha dañado, nos ha perjudicado, eso tiene mucho que ver con que hemos nacido con Cristo, hemos resucitado con Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Y bueno, muy lindos estos 3 conceptos, vestidos pues como escogidos de Dios, interesante, escogidos de Dios, santos, amados. Y esto vale la pena
meternos un segundito a pensar. Nosotros no tenemos necesidad, como si fuéramos no creyentes, de reclamar nuestros derechos. Porque nuestro valor como personas depende de nuestra identidad en Cristo, como solemos cantar, ¿no? No valgo por mi posesión, no me acuerdo toda la letra, ¿no? Pero ustedes, los más, no sé, los más cantantes o músicos recordarán bien esa letra. No valgo por mi posesión, ni por tener, ni por ganar, ni nada, sino porque estoy en Cristo. Porque el Señor me amó, porque Él me escogió. Saber que Dios te ha escogido te da valor, nos da valor, nos hace sentir completos, seguros. No necesitamos nada más. Ser santos, en el Nuevo Testamento, ser santo es ser apartado para Dios. Dios nos apartó para Él, muy relacionado con ser escogidos. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos al fútbol? No sé, yo jugaba en un potrero, o en varios potreros en mi barrio, pero me acuerdo cuando hacíamos pan y queso, ¿no? Y uno iba eligiendo, ¿no? Y que, ¿se acuerdan cuando iban poniendo un pie delante del otro? Y el que terminaba pisando al compañero, digamos, era el que tenía el derecho a elegir primero. Imagínense ustedes lo que significa eso, pensando en que Dios nos ha escogido, ¿no? Para estar en su equipo, digamos. Pero al escogernos, Él nos apartó para sí mismo, nos hizo santos, nos llamó a servirle, a vivir para Él. Y eso también implica ser amados por Dios, ser sus preferidos, ser escogidos por Dios. Significa que el Señor tiene una preferencia especial por nosotros que no depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos escogidos. Si te portás bien o te portás mal, sos escogido de Dios. Lo mismo yo. Soy santo y soy amado por Dios. Eso es lo que significa ser un cristiano. Y eso, de nuevo, en este contexto de conflictos interpersonales, tiene mucho que ver. Porque yo puedo ser el primero que cede. El conflicto escala, crece cuando ninguno de los dos quiere ceder, sino que cada uno, como que decimos, duplica la apuesta, digamos, ¿no? Pero para que el conflicto se desactive y se resuelva, alguien tiene que decir, bueno, ya, no importa, quédatelo vos, no pasa nada, no hay drama. Y para que uno sea capaz de decir, bueno, ya, no voy a insistir con esto. Tiene mucho que ver, de nuevo, saber quién es uno, qué tenemos en Dios, qué tenemos en Cristo, y que realmente nuestra satisfacción depende de eso, de lo que Dios nos ha concedido, de lo que somos en Dios, y no de lo que una persona me reconozca o no me reconozca, o me pida perdón o no me pida perdón. Yo estoy bien. ¿Sí? Entonces es muy importante que Pablo, antes de mencionar estas 8 actitudes de gracia, comience diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Actúen como si fueran realmente personas amadas por Dios, separadas por Dios y escogidas por Dios. Muy interesante. Y después, bueno, menciona 8 actitudes de gracia, que ahora las vamos a ver. Y finalmente, otro comentario que me parece muy interesante, que dice, puse yo acá, requieren una respuesta activa e intencional, porque dice vestidos. Déjenme ver de nuevo acá. ¿Sí? Es muy interesante. A ver, estamos hablando de cosas que ya somos en Dios, somos escogidos, santos y amados. Tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son parte de lo que Dios nos ha concedido en el Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu, son cosas, al hablar de fruto, son cosas que se ven, la raíz no se ve, el fruto sí se ve. Pero acá se nos manda. No se habla de un aspecto del carácter, o no solo del aspecto del carácter. Estas 8 actitudes deberían formar el carácter de un creyente. Pero acá se habla de algo también externo, vestidos, algo externo. Y por supuesto, esto es una orden, ¿sí? Acá dice abajo, dice auristo medio imperativo. ¿Sí? Déjenme explicar un poquito esto, que es muy interesante. En español no tenemos la voz media. En griego sí existe voz activa, media y pasiva. En español tenemos voz activa y voz pasiva. Bueno, en griego hay voz media. ¿Qué es esto? Supongamos, yo robo es voz activa. Me roban es voz pasiva, o sea, yo soy la víctima del robo, ¿no? Usémoslo de otra forma, con otro verbo, el verbo atar. Yo ato, yo estoy haciendo la acción, yo ato a otro, ¿no? Me atan
eso es voz pasiva, alguien me está atando. Y si yo digo yo me ato, me estoy haciendo, o sea, yo estoy haciendo la acción y me la estoy haciendo yo a mí mismo. Bueno, en vestirse siempre es voz media. Bueno, yo puedo vestir, no siempre, bueno, yo puedo vestirte a vos, vos podés vestirme a mí, pero en general yo me visto y vos te vestís. Siempre es voz media, o sea, en general, ¿no? Salvo que yo esté enfermo y necesita que alguien me vista. En general, yo me visto a mí mismo. Y eso es lo que pasa acá, pero es una orden. O sea, yo debo vestirme a mí mismo, por eso voz media, de ciertas actitudes. Pero al ponerlo en forma de imperativo, lo que está diciendo Pablo es que no es algo automático, que porque somos creyentes siempre vamos a ser humildes, siempre vamos a ser benignos, porque soy creyente y tengo el espíritu, voy a tener paciencia, ¿no? Acá es un llamado, es un desafío, es una orden a yo hacer algo intencionalmente, más allá de lo que Dios ya me ha dado. Yo tengo que agregarle, por decir así, cierta actitud intencional. Yo tengo que pensar y decir, bueno, esto lo tengo que hacer en tal o cual situación. ¿Sí? Y de nuevo, acá, la conclusión acá es que la paz de Dios va a gobernar de nosotros cuando hacemos estas cosas, intencionalmente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de las 8 actitudes de gracia, siempre basado en este versículo Colosenses 3 del 12 al 14. La primera, lo vemos acá, perdón, a ver. La primera vez dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia. Noten esta palabra, entrañable misericordia. Déjenme abrir acá abajo. Esto es para ver en griego, ¿no? Noten que entrañable misericordia, acá hay 2 palabras. La palabra entrañable es splanchon, y la palabra misericordia es acá oiktirmon, ¿sí? Pero noten acá abajo, bueno, acá es como una traducción. Entrañable lo traducen compasión, y misericordia, compasión. Muy interesante esto. Es un tipo de compasión que surge de las entrañas, por eso la palabra entrañable. La semana pasada hablamos algo de esto, de Jesucristo, de la emoción de Jesucristo más utilizado, más repetida en el Nuevo Testamento, es la palabra compasión. Es el verbo mostrar compasión, que es explanchisomai, que es la palabra de entrañable, de las entrañas, justamente. ¿Sí? Y es lo que está hablando acá, que nosotros debemos vestirnos de una actitud de gracia que tiene que ver con que se nos mueve algo adentro nuestro, especialmente donde están las entrañas, nuestras vísceras, digamos, cuando vemos a alguien sufrir. Eso es lo que está diciendo acá. Noten ustedes, vamos a ver, me encanta la palabra, si la podemos ver aquí. Bueno, acá miren qué interesante. En el Vine, el diccionario griego dice splancho, entrañas que eran consideradas por los griegos como el asiento de las pasiones más violentas, y por el hebreo como el asiento de los afectos entrañables. De ahí la palabra viene a denotar misericordia entrañable, y se traduce como cariño, 2 Corintios 7, 15. Veamos acá la palabra entrañable. Splanchon. Denota propiamente los órganos físicos de los intestinos, y se usa una vez en sentido literal, pero su utilización por parte de los hebreos y griegos, bueno, véase, ya lo acabamos de ver, ¿no? Se traduce entrañable en Lucas 1:78 en relación con la palabra misericordia. Bueno, acá veamos su cariño, entrañas, sus entrañas, afecto entrañable amor, muy interesante. Bueno, la idea es el concepto de compasión. A diferencia de misericordia, que en griego es eleos, la misericordia, la palabra eleos, misericordia, se enfoca en la acción externa de hacer algo por otra persona que lo necesita. Pero la palabra entrañable aquí, o la palabra acá, como está aquí, ¿no? Octirmos, tiene más que ver se enfoca no solo en lo que se hace externamente, sino en lo que motivó esa acción. Y eso es, de nuevo, es un sentido muy profundo. Es como ser traspasado por el dolor, por lo que le pasa a otro. Es tremendo, hablamos la semana pasada, es como una capacidad de conectarme tanto con lo que le pasa a otra persona, empatizar de tal manera,
que a mí me duele el sufrimiento de otro. Y no quedo en ese dolor, sino que ese dolor me moviliza para hacer algo por esa persona. Y es muy interesante que en el contexto de conflictos se mencione que debemos vestirnos de compasión. Porque todos nosotros tenemos la tendencia, cuando alguien nos lastima a nosotros, a enfocarnos en nuestro dolor, lo que a mí me hicieron, lo que me hizo pasar esta persona, etc. Cuando en realidad poder sentir splanchon, compasión, es la capacidad de yo sentir lo que el otro está sufriendo, no lo que el otro me hizo sufrir a mí. Muy interesante. Y esto de nuevo es una característica notable en la vida de Cristo y también en la persona de Dios el Padre, según el Antiguo Testamento. Noten que dice, hablando de Cristo, ¿no? Saco esto un poquito. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esta es la palabra, ahora la vemos. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Tremendo. Y esto de nuevo se repite y se repite a lo largo de todo el ministerio de Jesús, que él fue movido internamente cuando vio el sufrimiento de otras personas. En este caso, sufrimiento espiritual, aunque menciona que venía sanando personas. Lo que le produce compasión en este caso es verlas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Verlas sin rumbo, sin esperanza, sin Dios, ciegas a las verdades espirituales, porque nadie les guía bien, porque los líderes están fallando. Déjenme ver acá solo. Noten acá, tuvo compasión. Acá está, splanchizomai. Y dice aquí, ser afectado profundamente en su ser interior, especialmente en este aspecto, las entrañas, caracterizado por la piedad y compasión. Splanchizomai. Déjenme poner acá de nuevo, splanchizomai, y acá está explicado. Ser movido en las entrañas de uno, splagna. Ser movido a compasión, anhelar con compasión. Se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Y ahí están todos los versículos. Tremendo, ¿sí? Es muy interesante. Alguien observó que esta palabra, este verbo, splanchizomai, se usa siempre de Jesucristo, ahí están todos los versículos, y en dos oportunidades de dos personas, pero en ambos casos son personas en parábolas que representan al Padre. La parábola del buen samaritano tuvo compasión de él y lo vendó, le sanó las heridas, etc. Pero es una parábola que habla del Padre. Y me parece que la parábola del hijo pródigo también, que el Padre tuvo compasión. No recuerdo, hay dos parábolas que sí que hablan de Jesús, o del Padre, que Jesús cuenta que hablan del Padre, teniendo compasión. Es una característica de Dios, tener compasión. Noten qué interesante este pasaje en Nehemías 9, cómo describe al Padre teniendo compasión. Está citando a Éxodo 34, pero lo hace de una manera mostrando la motivación de Dios para perdonar a personas rebeldes. Dice, mas ellos, aquí estoy, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tremendo. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarnos en el camino por el cual habían de ir. Y y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su ser. Hermoso. Estas personas rebeldes, realmente tremendamente idólatras y rebeldes, ofendieron a Dios. Dice que la motivación de Dios para seguir mostrándoles bondad fue
justamente que tuvo compasión de ellos, porque Dios es grande, es compasivo y misericordioso. Impresionante. Bueno, de nuevo, esto tiene mucho que ver cuando pensamos en conflictos, porque cuando alguien nos hace un daño, nuestra reacción es querer desquitarnos de esa persona. No es quererles devolver bien por mal, no es querer bendecirlos, sino desquitarnos y vestirnos de compasión, de alguna manera, hace que todo cambie. Porque, de nuevo, si miramos cuando Dios ejercitó compasión, fue personas que no la merecían. Pero Dios tiene la capacidad, ni hablar. Y Jesucristo también, y aún de las personas que lo están dañando, se están blasfemando, se están burlando, lo están rechazando. Dios tiene la capacidad, está por encima de eso. Y de poder ver y sentir el sufrimiento espiritual de esas personas. La ceguera, la dureza de corazón, lo perdido que están esas personas. Y por eso actúan como actúan. Y no lo toma como algo personal, Dios y Jesús, sino que aún estando en la cruz, ruega, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es impresionante pensar. Por favor, creo que todos nosotros podemos, cuando hablamos de estos temas, pensar en algún tipo de conflicto o relación conflictiva que todavía podamos tener. Pensá por un momento lo que sería si vos tuvieras, si nosotros tuviéramos la capacidad de sentir no solo lo que estamos sufriendo nosotros, sino lo que la otra persona puede estar sufriendo, aún en medio de las cosas malas que nos está haciendo. Y eso nos mueva, porque eso es lo que significa compasión, el sentir el dolor del otro que nos mueva a tratar de aliviar el sufrimiento de esa persona, incluso de quienes nos están maltratando. Esa es la idea. Tremendo. No es una idea, nunca esta palabra splanchon o splanchizomai tiene la idea de estar distante, ¿no? De sentir el dolor de otro y permanecer distante, sino de movilizarnos por ese dolor y comprometernos a hacer algo para aliviar el dolor de la otra persona. En segundo lugar, bondad. Dice acá, dice en la Reina Valera, benignidad, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, etc. De benignidad. La Biblia de las Américas dice, perdón, nunca los conecté. Déjeme conectar esto. Solo por curiosidad me gusta a veces ver lo que dicen otras Biblias. Dice, entonces, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, noten, interesante, tierna compasión, en vez de entrañable misericordia, de bondad, en vez de benignidad dice bondad, humildad, mansedumbre, etc. Le damos un poquito a la palabra esta bondad o benignidad. Le damos acá, que me gusta así, siempre mirar esto. La palabra es crestotes, crestotes. Vamos a verla, a ver si la podemos ver. Crestotes dice, relacionado con bueno, denota benignidad o bondad. En el sentido de lo que es recto, justo. Traducido lo bueno. Eso es en Romanos 3:2. En el sentido de una disposición benigna de corazón o de bondad en los hechos. Dicho de Dios, Romanos 2:4. ¿Sí? Y acá está Colosenses. Dicho de creyentes y traducido benignidad. ¿Sí? Es una disposición benigna de corazón o de bondad hacia otros creyentes. Significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se expresa en actuaciones concretas, pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado, por cuanto se contrastan, etc., sino en gracia, ternura y compasión. Muy interesante. ¿Sí? Eso es la idea de bondad. Veamos el Señor, Lucas 6:35. Noten qué interesante lo que dice el Señor. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad a los enemigos, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Ahí está el concepto de crestotes, para con los ingratos y malos. Y entonces concluye, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y dice que el Señor es benigno, déjeme ponerlo acá, benigno, acá crestos, crestotes, crestos,
Dice acá, interesante, blando y suave y agradable, no áspero, duro o grave. Suavemente agradable, dice acá. Muy interesante. Con los ingratos y malos. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando nosotros nos vestimos como escogidos de Dios, de alguna manera nos vestimos como Dios se vestiría, ¿no? Porque somos santos, escogidos y amados por Dios. Interesante, ¿no? Y comentario que hace este hombre Robert Jones, la bondad, el mostrar bondad hacia la gente que nos ha lastimado en un conflicto, no depende del carácter de la otra persona, sino depende de nosotros. Yo me he visto de esa bondad. Yo decido actuar con bondad. No importa lo que la otra persona haga, si se lo merece o no se lo merece. Es valioso esto. En general, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, cuando comienza un conflicto, en general nuestra actitud no es benigna o bondadosa, sino bueno, es la última vez que me hacen algo así. Ya fue suficiente. Se acabó, ya. Yo he escuchado siendo de niño, ¿no? Bueno, ya eh, le hice la cruz, famosa, ¿no? Le hice la cruz. Le hice hacer la cruz como no la cruz en el sentido de Jesús, es casi como hacer una X, ¿no? Tachar a esa persona. Lo sacás ya de tu lista de amigos, ¿no? Le hiciste la cruz. Ya, yo no soy, a mí nadie me usa, yo no sé, ya me están tomando de tontos, ya a mí no me gusta, me está fumando en pipa, cosas por el estilo, decimos, ¿no? Como diciendo, basta, yo no merezco que me sigan tratando así, ni voy a permitir que esto siga siendo así, ¿no? Mirá, después de todo lo que yo le hice, mirá cómo me devuelve, así me agradece. Típicas, de alguna manera, actitudes que no muestran bondad. Muestran que sentimos nosotros que hemos llegado a una situación en la que merecemos otra cosa y lo vamos a reclamar, como sea. Bueno, cuando decidimos vestirnos de compasión, no pensamos tanto en el dolor nuestro, sino podemos pensar en el dolor del otro que pueda estar sintiendo. Nos vestimos de bondad, lo que estamos haciendo es decidir mostrar gracia a esa persona, mostrar ternura, suavidad, y no estas declaraciones que acabamos de mencionar. En tercer lugar, humildad. ¿Sí? Ya siempre lo venimos mencionando, toda esta serie sobre los conflictos, que la humildad, el pasaje clave sobre la humildad es Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda, noten ahí la palabra contienda, conflicto, contienda, o por vanagloria. Antes bien, contraste, ¿no? Con humildad. Es como que podemos casi asegurar que en todo conflicto hay orgullo. En toda contienda está involucrado el orgullo. Y, por supuesto, cuando nos revestimos o nos vestimos de humildad, va a afectar eh, en quitar presión a ese conflicto. Antes bien con humildad, y esto se define, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto sería una hermosa definición de humildad. Es estimar al otro como superior a mí mismo. No mirando, sigue aclarando, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, hermoso. A mí este concepto me cautiva, ¿no? Si yo pienso que tener genuina compasión, la compasión que Dios nos da, es yo ser capaz de sentir lo que el otro está sufriendo, tiene que ver con la humildad, porque yo no miro por mí mismo solo, sino por lo de los demás. Si yo me visto de bondad en el sentido de no reaccionar como yo creo que la persona se merece, de alguna manera estoy mirando de nuevo por los intereses del otro antes que los míos, ¿no? Pero hay un aspecto también en esto de los conflictos. Hay un aspecto de la humildad que tiene que ver con reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿sí? Y si una persona a mí no me reconoce, no me trata como yo quisiera ser tratado, también puede venir de Dios eso, ¿sí? Es reconocer que todo lo que tienes proviene de Dios, incluso que los demás reciban más honra que vos, a lo mejor, que estén mejor considerados que vos, cosas que a veces nos produce muchos celos o envidia y roces con otras personas, ¿sí? Ser humilde también, de alguna manera, es aceptar que Dios va a proveer para mí a su modo y a su tiempo. Ya Dios me va a dar lo que hoy no me está dando y se lo está dando a otro, y que a veces genera
conflictos, acá como dice, contienda y vanagloria, ¿sí? Ahí está hablando de vanagloria, el deseo de nuevo de tener gloria, pero es vana porque no es algo que te lo da Dios, sino que vos lo querés arrebatar. En cuarto lugar, mansedumbre habla aquí, ¿sí? Dice misericordia, de benignidad, de humildad, perdón, de entrañable misericordia, de benignidad o bondad, de humildad, de mansedumbre. ¿Sí? La palabra mansedumbre, muy interesante, en la Biblia se menciona varias veces. Se habla de Moisés, que era un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. Pero lo más interesante es que Jesús, cuando se define a sí mismo, para que lo imitemos, dice que Él es manso y humilde. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Déjenme ver cómo dice acá. La Biblia de las Américas dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Veamos un poquito la palabra manso. Me gusta verlo, si podemos, manso. La palabra prados, manso. ¿Sí? Dice acá, caracterizado por ser humilde, gentil y suave. No tiene que ver con debilidad. De nuevo, no, muy interesante pensar en Moisés, que no era débil, y en Jesús, que no era para nada débil. Tiene más que ver, la palabra ser manso, tiene más que ver con la imagen es de un caballo que ha sido domado, pero no ha perdido su fortaleza, sigue siendo fuerte, sino que ahora toda esa fortaleza la tiene bajo control, ¿sí? Y puede ser suave, a pesar de ser fuerte. ¿Sí? Acá habla, dice, en otro diccionario griego dice gentileza, por implicación humildad, mansedumbre. Esa es la idea de ser manso. Bueno, en el caso de un conflicto, ser manso es, de nuevo, todo ese enojo que vos puedas tener, que yo pueda tener, es ponerlo bajo control. ¿Sí? Bueno, hoy justo leíamos con Mónica, déjenme llevarlos ahí porque es interesante. Hoy leíamos en Proverbios 16. Impresionante Proverbios. Pongo 17 porque está justo ahí. Y termina Proverbios 16 y dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esta es la idea un poco de mansedumbre, enseñorearse de tu espíritu. Es una persona que, otra vez, no es que es débil y dice, bueno, pegame total, yo soy un tonto, no me animo te tengo miedo, golpeame, no voy a decir nada porque te tengo miedo. No, no es porque te tengo miedo. Es porque quiero agradar a Dios, porque yo me he visto como escogido de Dios. Y el Señor nunca desató su furia destruyendo ahí al pie de la cruz a todos los que se estaban burlando, sino que oró para que Dios los perdone, etcétera, ¿no? Y eso es mansedumbre. El que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Se requiere más fortaleza para yo no dar golpe por golpe, para sufrir el agravio, como dice otro pasaje en Corintios, ¿sí? Para enseñorearme de mi espíritu y para, de nuevo, aplicar estos pasos que estamos viendo, para resolver un conflicto por la gloria de Dios, para agradar a Dios, para que la iglesia sea edificada, para que mi familia se mantenga unida, etc. Se requiere más, a veces, fortaleza que andar a los gritos y jactarme que yo no tengo pelos en la lengua y todo ese tipo de tonteras que a veces escuchamos, ¿no? En quinto lugar, paciencia. Muy interesante, hay dos palabras para paciencia. Vamos de nuevo acá. En la Biblia hay dos palabras para paciencia. Que una es la idea de paciencia que soporta por largo tiempo las pruebas, y otra es que soporta a las personas. Es muy interesante. Veamos aquí la palabra paciencia. ¿Sí? Es macrotumía. Macrotumía, y muy interesante. ¿Sí? Dice acá paciencia, resistencia paciente del dolor o la infelicidad. ¿Sí? Vamos acá, dice macrotumía, longanimidad, largura de ánimo, paciencia, clemencia, macros, largo, tumos, temperamento. Se traduce, bueno, en 9 de 14 veces que aparece macrotumía, se traduce como paciencia. Mansedumbre, en algunos casos, tolerancia. ¿Sí?
longanimidad en 4 ocasiones, largura de ánimo, ¿sí? Extremada paciencia en la versión, en la versión moderna, 1 Timoteo 1:16. Bueno, obvio que tiene que ver, ¿no? De nuevo, con conflictos, soportar, tener paciencia, largura de ánimo, mucho que ver con la mansedumbre que estamos hablando, ¿sí? En sexto lugar, dice acá, soportándoos unos a otros. Note, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Noten, esto aquí habla de un potencial conflicto, si alguno tuviere queja contra otro, cosas que nos irritan de otro, ¿no? Bueno, vestirme de la capacidad de soportar uno a otro. La palabra acá soportar, noten qué interesante, que dice resistir algo desagradable o difícil, ya sea a título personal o en nombre de otra persona. Aquí está la palabra, dice mantener arriba, o sea, sostener, ¿no? Soportar. Dice Ana, arriba, eco, sostener o tener. Siempre en voz media, bueno, se traduce he de soportar, 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 etc. Soportáis. Interesante. Relacionado, ¿no? Mansedumbre, paciencia, capacidad de soportar, largura de ánimo, ¿sí? Y finalmente agrega, o anteúltimo, el concepto de perdón, que por supuesto tiene mucho que ver en todo esto de los conflictos. Se nos dice de nuevo, en otro pasaje de Pablo también, que debemos perdonarnos siguiendo el ejemplo de Cristo. Antes dice, sed benignos unos con otros. Ahí está de nuevo la palabra crestos, benignos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, etc. ¿Sí? Muy similar este concepto aquí. Obviamente el perdón y finalmente el amor. Porque dice sobre todas estas cosas, noten, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, lo mismo que en Efesios. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, las 7 actitudes de gracia anterior, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? De nuevo, el amor bíblico es que yo esté más preocupado por tu crecimiento, por tu bendición, que por lo mío. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Interesante, acá tengo una nota de un hombre llamado William Barclay, comentarista, que se ha dedicado muchos en el pasado al estudio de palabras. William Barclay dice, hablando de esto de soportando, ¿no? El punto 6. Es la capacidad de soportar a las personas, no enojarse, amargarse o irritarse o molestarse con ellos, incluso cuando son necios, ingratos o incluso aparentemente sin esperanza. Es la capacidad de aceptar serenamente a las personas como son, con todas sus fallas y todos sus defectos, y con todas las formas en que las que nos hieren y nos lastiman, y nunca dejar de preocuparse por ellas ni de soportarlas. Qué interesante, yo no dejo de sorprenderme lo realista que es la Biblia, lo poco mística, digamos así, o idealista, porque Dios sabe que nosotros, aún habiéndonos Él transformado el corazón, Dios sabe que nosotros vamos a seguir luchando con el pecado en nuestro interior, y unos contra otros, digamos. Y entonces nos dice que para vivir en paz dentro de una iglesia, tenemos que tener compasión unos con otros, tenemos que tener bondad unos con otros, tenemos que tener humildad unos con otros, tenemos que mostrar mansedumbre, paciencia, soportándonos. Me impresiona mucho el concepto de soportarnos, porque da la idea que Dios asume que no vamos a resolver todos nuestros conflictos, que no somos capaces de arreglar todos los problemas. Y entonces viene este concepto que para mí es realmente muy potente, incluso en mi relación matrimonial. Yo no puedo arreglar a mi pareja, y yo no puedo ni siquiera arreglarme a mí mismo. Entonces, no, se trata en muchos casos, para poder realmente tener armonía, paz y al final ser feliz en esta vida, de soportar un montón de cosas. Este es un mundo caído, y
está buenísimo aceptarlo así hasta que el Señor venga y nos redima completamente. Estamos gimiendo y muchas cosas hay que soportarlas, porque muchos de mis hermanos no van a cambiar, van a seguir siendo iguales. Y lo que hoy me irritó, por más que yo siga todos estos pasos y nos pongamos de acuerdo y nos reconciliemos, es probable que la semana que viene me vuelva a irritar, porque a veces son diferencias de personalidades, de gustos, de énfasis, y no los vamos a borrar, no debemos borrarlos entre nosotros. Se trata de soportarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, cosas que a mí me afectan, pero no necesariamente son pecados, y no me gustan, yo qué sé, no sé qué ejemplo dar ahora, pero hay veces hay gente que dice, no, a mí yo no me gusta estar con tal persona porque habla mucho, o no me gusta estar con tal persona porque, no sé, le gusta tal o cual cosa, y a mí no me gusta hablar de eso. Y bueno, nos tenemos que soportar. ¿Quién soy yo para decirle a alguien, hey, basta con eso? Deja de hablar. No me gusta estar en silencio. No. O viceversa. No quiero estar con esta persona porque no habla mucho. Bueno, ¿qué problema hay? En fin. Finalmente, entonces, para redondear esto, decir que no son solo cualidades de carácter, ya lo hemos mencionado, sino son también actitudes. Y eso significa que es, de nuevo, es algo que yo puedo decidir adoptar. Por eso vestir, me visto, vestíos. ¿Sí? Cuando hablamos de estas actitudes, son actitudes internas, ¿sí? Pero que también se manifiestan de manera externa, de manera interrelacional. Es muy interesante, yo sé que Tony predicó este domingo, que pasó sobre Santiago capítulo 3. No le puse el link ahí, ahora lo vemos. Vamos a ver primero Pedro y después Santiago. Dice, finalmente, noten cómo se repiten estos énfasis en distintos autores del Nuevo Testamento. Recién hablábamos de Pablo, noten lo que dice Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este pasaje yo lo compartí cuando estábamos en el aeropuerto hace unas semanas atrás, y da el justificativo, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, etc. Pero este porque conecta todo lo anterior con esto, es un pasaje del Antiguo Testamento. El que quiera amar la vida y ver días buenos. Yo no sé si hay una manera más preciosa de decir, el que quiera ser feliz, ¿no? Bueno, ya, deja de echarle leña al fuego en los conflictos. Sé de un mismo sentir, mostrar compasión, mostrar amor fraternal, sé misericordioso, sé amigable, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, etc. Sí, lo que estábamos mencionando. Y Santiago, muy interesante, cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, acá hay un contexto, seguramente Tony explicó, de gente que se creían más que otros, querían ser muchos maestros, se estaban jactando de una supuesta sabiduría o superioridad. Y Santiago termina de una manera muy fuerte, diciendo, bueno, ¿de verdad entre ustedes hay algunos sabios? Bueno, muestren esa sabiduría por la buena conducta, ¿sí? Sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, conflictos en vuestro corazón, no sois sabios. No te jactes, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No digas, deja de decir que sos sabio. Deja de creerte sabio. Si tu vida está rodeada de conflictos, no resueltos, de contención, como dice acá, es que no sos sabio. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, conflictos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, de nuevo, como decíamos, son actitudes, decíamos recién, una actitud interna que se relaciona con otros externamente. Esa verdadera sabiduría que es de lo alto se manifiesta, de nuevo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Muy, pero muy, muy interesante en cuanto a
De nuevo, no se trata acá de, no es este un mensaje moralista, todo empieza con esto de nuestra identidad en Dios. Somos creyentes, si somos creyentes, entonces hemos muerto con Cristo y hemos resucitado una nueva vida. Y somos escogidos por Dios, somos santos, separados por Dios, para Dios, y somos amados. Entonces, con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, deberíamos ser capaces de vestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, ¿sí? De paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos y amándonos. ¿Sí? Y eso, ni hablar. Como estamos diciendo, si ya estás adentro de un conflicto, todas estas actitudes evitarían futuros conflictos. Pero si ya estamos en un conflicto, bueno, buscamos paso uno, agradar a Dios, nos preguntamos eso. En segundo lugar, miramos la vida a nuestro ojo, tratando de hacernos cargo de nuestra responsabilidad, pidiendo perdón a Dios y después a la persona, buscando reconciliarnos. Pero en tercer lugar, entonces, comenzamos a fomentar ahora, para restaurar esa relación, este tipo de actitudes de gracia.